El eco del pasado era una noche fría de octubre cuando Laura y su familia llegaron a su nueva casa en el pequeño pueblo de Black Hollow. La casa, una antigua mansión victoriana, había sido una ganga. Demasiado buena para ser verdad, pensó Laura en ese momento. Pero necesitaban espacio, y el precio era irresistible. Su marido, Carlos, había insistido en que era la oportunidad perfecta para empezar de nuevo, lejos del bullicio de la ciudad. La casa estaba situada en lo alto de una colina, rodeada de árboles centenarios que susurraban con el viento. Las ventanas oscuras parecían ojos vacíos, que observaban cada movimiento de la familia mientras descargaban sus pertenencias. La hija de Laura, Sofía, de apenas 8 años, se aferraba a su muñeca, mirando con recelo la imponente estructura. No me gusta esta casa, mamá, murmuró Sofía, escondiéndose detrás de Laura. Es solo porque es nueva, cariño. Te acostumbrarás, respondió Laura, tratando de sonar convincente, aunque algo en su interior también se sentía inquieto. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. La familia se dedicó a desempacar y acomodar sus cosas. La casa, aunque vieja, tenía un encanto peculiar. Los techos altos, las escaleras de madera que crujían con cada paso, y las paredes cubiertas de papel tapiz antiguo le daban un aire de nostalgia. Pero había algo más, algo que Laura no podía precisar. Era como si la casa respirara, como si estuviera viva. Una noche, mientras Carlos trabajaba tarde en la ciudad, Laura se quedó sola con Sofía. Después de acostar a su hija, se sentó en el salón con una taza de té, tratando de relajarse. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro leve, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes. Se levantó, alarmada, y recorrió la habitación, pero no había nadie más allí. Debe ser el viento, se dijo a sí misma, aunque en el fondo sabía que no era así. Los días siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes. Laura los escuchaba en diferentes partes de la casa, siempre cuando estaba sola. A veces parecían palabras, pero no podía distinguirlas claramente. Sofía también comenzó a comportarse de manera extraña. Se despertaba en medio de la noche, hablando en sueños, y decía que veía sombras moviéndose en su habitación. Mamá, hay alguien más aquí, dijo Sofía una mañana, con los ojos llenos de lágrimas. Laura trató de calmarla, pero no podía negar que ella también sentía una presencia. Decidió investigar la historia de la casa. En la biblioteca del pueblo, encontró viejos periódicos y registros que hablaban de la familia que había vivido allí antes. Los Hargrove, una familia adinerada, habían desaparecido misteriosamente en la década de 1920. Nunca se encontraron sus cuerpos, y el caso quedó sin resolver. Una noche, los susurros se convirtieron en gritos. Laura despertó sobresaltada, con el corazón latiendo fuertemente. Carlos no estaba en casa, y Sofía dormía en su habitación. Siguió el sonido hasta el sótano, una parte de la casa que aún no habían explorado. Con una linterna en mano, bajó las escaleras, cada paso resonando en la oscuridad. El sótano estaba lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. En una esquina, encontró una puerta pequeña, casi escondida. La abrió con dificultad, y lo que encontró la dejó sin aliento. Una habitación secreta, con paredes cubiertas de símbolos extraños y un olor a podrido que llenaba el aire. En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo, con velas negras y lo que parecía ser sangre seca. Laura comenzó a investigar más a fondo, y descubrió que los Hargrove habían estado involucrados en prácticas ocultas. Habían intentado invocar algo que no debía ser perturbado. Y ahora, ese algo estaba en su casa. Los fenómenos paranormales se intensificaron. Los muebles se movían solos, las puertas se abrían y cerraban, y los susurros se convirtieron en voces claras que amenazaban a la familia. Sofía comenzó a tener pesadillas terribles, y Carlos, aunque escéptico, no podía negar lo que estaba sucediendo. Una noche, Laura encontró a Sofía en el sótano, de pie frente a la habitación secreta, con los ojos en blanco y hablando en una lengua desconocida. La niña no respondía a sus llamados, y cuando Laura trató de sacarla, una fuerza invisible la empujó contra la pared. Desesperada, Laura buscó ayuda. Contactó a un sacerdote, el padre Miguel, quien accedió a realizar un exorcismo en la casa. La ceremonia fue larga y agotadora. Las voces se hicieron más fuertes, las sombras se movían alrededor de ellos, y el aire se volvió denso y frío. Finalmente, después de horas de lucha, las voces cesaron, y la casa quedó en silencio.
El padre Miguel advirtió a la familia que la entidad había sido expulsada, pero que la casa nunca estaría completamente libre de su influencia. Recomendó que se mudaran lo antes posible. Laura y Carlos no necesitaron más persuasión. Empacaron sus pertenencias en cuestión de días y dejaron la casa atrás. Nunca miraron atrás, pero Laura sabía que algo de esa casa los seguiría. Sofía, aunque ya no hablaba en lenguas extrañas, seguía teniendo pesadillas ocasionales. La casa en Black Hollow sigue en pie, vacía y abandonada. Los lugareños evitan pasar por allí, y cuentan historias de luces que se ven en las ventanas por la noche, y de susurros que se escuchan en el viento. Laura nunca volvió a hablar de lo que vivieron en esa casa, pero en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte, aún puede escuchar los susurros, como un eco del pasado que nunca la dejará en paz. Epílogo. La viralización años después, Laura decidió compartir su historia en las redes sociales. Lo hizo con la esperanza de que alguien más pudiera explicar lo que habían vivido. La historia se volvió viral rápidamente, con miles de personas compartiendo sus propias experiencias paranormales. Algunos creyeron, otros no, pero todos coincidieron en una cosa. La historia de Laura y su familia era una de las más aterradoras que habían escuchado. Y así, la casa en Black Hollow se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas, y que a veces, el pasado nunca nos deja ir.